Muy buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por estar reunidos. En el día de hoy, el nombre de lo que vamos a conversar se llama Reflexiones acerca de los peruchín. Suena raro esa palabra, peruchín, ¿no? Sí, peruchín. Esa es una palabra griega. Y vamos a conocer su significado y todo lo que nos va a enseñar a través del tema. ¿Qué es lo que está pasando también con nosotros los cristianos? Somos, a veces quizás, como la rama. Se ve un poquito verde, se ve con alguna hojita y da la impresión que está viva. Pero ocurre que como se separó de la rama principal, del tronco principal, está muerta. Así sucede también con nosotros, con las personas. Proverbios 16, 2 al 6, tiene algo para decirnos. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versos 2 al 6. ¿Cómo podríamos resumir eso, Jaime, en una o dos palabras? Lo más importante, ¿cómo lo podríamos resumir? El Señor tiene el control de todo. Y si no estamos con Él, no tenemos el control de nada. Son dos opciones. Ahora, ¿qué otra cosa más nos está diciendo este relato del maestro? Hay cristianos como ramas secas, desconectadas del árbol que es Jesucristo. Jesús dijo muy claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso la rama que ya no tiene vida viene a colocarse en un lugar donde simplemente servirá para fuego. Es lo último que puede dar esa rama seca. ¿No tiene otra cosa que dar? A veces nosotros los cristianos nos encontramos en algo parecido, con lo último que dar. Y es allí donde muchas veces el Señor en su misericordia permite que nuestra vida sea renovada. Pero tenemos que estar conscientes de nuestras sequedades. Conscientes de nuestras sequedades. En Romanos 4, 7 al 8, tenemos otro pensamiento. Decía el rey David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense que aquí estos versículos vienen de la mano de Jonathan Cants. Él las puso en su tema. ¿Por qué las puso? Quiere darnos a entender que vivimos en el mundo en un momento crítico donde el ser humano, justamente por vivir tan solo, solamente dependiendo de él, tan autónomo, se ha ido secando y no se ha dado cuenta. Poco a poco es como una rama seca. Poco a poco. Y lo que Dios está haciendo ahora, en este último tiempo,
es usar cosas muy prácticas para que el ser humano entienda lo que está pasando. Muchas veces hemos podido pensar, bueno, Dios anuncia mucho, dice mucho que va a hacer, pero ¿dónde está lo que hace? Lo comenzamos a ver en esta semana. Un centro de poder, un centro de dinero, un centro de todo tipo de vida donde quienes dirigen y viven allí son totalmente autónomos. Aunque se dicen musulmanes, ellos no practican la religión musulmana. Abu Dhabi y la otra, a ver si saben, ¿cuál es la otra ciudad de la más grande que tienen allá? Dubái. Hace tiempo había surgido una amenaza sobre ese lugar, que tarde o temprano el desierto se iba a hacer cargo e iba a tomar Dubái y todo lo que tiene que ver con los Emiratos Árabes. ¿Y qué pasó anteayer? Repentinamente del desierto empezó a salir arena, pero en una cantidad tremenda, y Dubái quedó tapada. Dubái quedó tapada. Hay un video que está allí en YouTube. Yo se lo mandé a varios, no pude mandárselos a todos, pero usted lo encuentra en su teléfono. Y aparece allí ese edificio, la flecha de 450 metros, con la arena dando vuelta en torno. Y ya estaban sufriendo que no podían, los que tomaban ese edificio para estar un tiempo y disfrutarlo, porque imagínense, es muy bonito, tenían que estar siempre con la ventana cerrada porque si no entraba arena a la pieza. Al día siguiente pasó otra cosa. Israel vive en un desierto. Vive en un desierto Israel. Y Dios ha puesto agua suficiente en las montañas del Golán. Allí están los pozos de agua de Israel. ¿Pero qué pasó? Es impresionante el video que hay. Es como si del centro del desierto haya surgido unos chorros de agua inmensos y se formaron ríos. Y ahora el desierto donde está el pueblo judío está cubierto de agua. En la Biblia se decía que el desierto iba a florecer. ¿Se pensó que eso era imposible? Bueno, ya comenzó. Ahora, ¿qué está mostrando eso? Es como si Dios dice, observa, yo doy vida aún a lo que está muerto. Y eso es lo que quiero hacer este último tiempo con aquellos que necesiten revivir otra vez. No es tanto un castigo hacia el mundo, es más bien un mensaje hacia aquellos cristianos que a lo mejor nos hemos quedado como una rama seca. Y no se nota hasta que alguien no la toma. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Incluso lo que está pasando en la política en el mundo es para que aprendamos también a depender de Dios. Si Dios dijo no te dejaré, no te desampararé, o es verdad o es mentira. Pero no sé usted, yo sí creo que es absoluta verdad. Y lo confirmo con el testimonio que se dio hace poquito. La persona que dio el testimonio ni se inmutó para decir una persona muy cercana a nuestra, de 99 años. ¿Qué tendría que haber pasado con ese golpe que tuvo en la cadera?
haber dicho hasta luego. Y sin embargo, ahí está y tiene la esperanza de volver a caminar y de volver a funcionar con sus 99. Ahora, si Dios puede hacer eso, ¿qué más puede hacer? Para Dios, nada es imposible. Y estamos viviendo este último tiempo, como le llama la Biblia, en que vamos a ver cosas extraordinarias que van a mostrar que Dios siempre ha estado presente en el mundo. Siempre ha estado presente. Y si hubiéramos sido más inteligentes y más cercanos a Él, muchas más cosas habríamos disfrutado de Dios. Pero en su misericordia nos ha sostenido. Por eso entonces, este relato del maestro nos muestra de que los cristianos están llamados a reverdecer. Están llamados a reconectarse de una sola vez con el árbol que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, ese es el llamado que Dios nos hace. Hablábamos de la necesidad de tener una identidad. La identidad es estar en contacto con Dios. Dios en mi vida y mi vida en Dios. Eso es la identidad. No es solamente lo que Dios hace. Es mi respuesta hacia Él. Romanos 4, 7 y 8. Otro concepto que necesitamos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Entendió lo que se dijo ahí? ¿Qué se dijo ahí? ¿Bienaventurado quién? Bienaventurado el varón que se hace a un lado de lo que no conviene y se acerca al árbol que es Dios. La conversación siguió, dice Jonathan Cahn, y el maestro, Dios enseñándole, dijo lo siguiente: hubo una vez un pueblo que intentó ser santo. Querían separarse del pecado, la mundanalidad, el compromiso y la impureza. Así que se prepararon para dicho fin y se hicieron llamar peruchines. Peruchines. O sea, es un grupo de personas, de hombres, que quisieron tomar una línea de santidad, una línea de acercamiento con Dios, una línea de evitar el pecado, una línea de servir a Dios, y se prepararon para eso. ¿Y cómo se prepararon? La palabra peruchín significa separado. Se separaron. Se volvieron un grupo súper especial. Y ese grupo súper especial iba a desarrollar la santidad en medio de ese grupo. Iban a alabar a Dios solo en ese grupo, sin ningún otro contacto. Solamente por el esfuerzo de ellos, por querer ser los mejores y buenas personas. Entonces, ¿qué problema fue el que comenzó a haber ahí? Lamentablemente, como se enfocaron solamente en ellos mismos, el nivel de santidad que tenían era el de ellos y no el que Dios había establecido.
y se sentían profundamente cómodos entre ellos. Pero era un grupo que aparentaba santidad y como no tenía gran contacto con nadie, pensaban que eran perfectos y que debían continuar separados y no contaminarse con ningún otro tipo de persona. El maestro dice: se hicieron santurrones, orgullosos y mentirosos porque mostraban una piedad que no tenían y que solo la vivían en su grupo. ¿Cree usted que hoy día hay grupos así? Los hay. Los hay. Me tocó escuchar a mí hace tiempo atrás una persona. Yo le dije: ¿qué pasa? Tiempo que no te veíamos, hombre. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus parientes? Estamos muy bien, me dijo. Cada fin de semana nos reunimos en nuestra casa. Solo la familia. Oramos y compartimos nuestros testimonios, etcétera, etcétera. Yo le dije: mira, he tenido algunas noticias de tus hijos. Tus hijos están viviendo solos y con mucha libertad. No, ellos vienen y oran aquí y luego se van. Yo le dije: ¿te puedes conformar con eso? ¿Tienes la seguridad de que tú y tu familia están conectados con el Señor realmente? También hay peruchines modernos. Estos peruchines son del primer siglo. Pero también los hay modernos. Un cristianismo inexistente, una santidad que no existe y una comunicación con Dios muy pobre. Por eso entonces el maestro sigue hablando de los peruchines. Dice: su piedad se convirtió en apariencia externa. Hicieron un paso, salían a mostrarse lo bueno que eran. Sin embargo, ya la gente se daba cuenta que eran un sustituto de lo que ya no había en su corazón. Les vieron como ramas secas. Qué triste que a lo mejor alguno de nosotros, alguien nos mira como una rama seca. Aparentemente, bueno. Entonces, los separados terminaron ahora separándose de Dios. Y el maestro dijo: entonces yo dije, como una rama cortada del árbol de la vida. Como una rama cortada del árbol de la vida. Aún tenían una forma externa, una fama también externa. Tenían las hojitas, los brotes del pasado y los restos de lo que había habido cuando estaban unidos con Dios. Pero en realidad la muerte estaba en su interior. Y entonces el Dios al que una vez habían buscado acudió a ellos. ¿Y qué hicieron? Y el maestro dice: yo creo que tú no lo sabes. En vez de recibirlo, mataron al que vino. ¿Vamos entendiendo algo ya? Mataron al que vino. San Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este ejemplo que está poniendo él es el ejemplo del mundo creyente.
El mundo creyente fue el primero que rechazó a Jesús. Los judíos, el pueblo que Dios había levantado y creado. Esos eran los perushines. A eso se refiere esto. Esos eran los perushines. Ya los perushines en el Nuevo Testamento se les llamó fariseos. Se les llamó fariseos. Y cuando Dios vino a buscar a su pueblo y a recuperar a su pueblo, Dios partió por su pueblo primero, partió por los judíos. Nosotros fuimos después, pero primero buscó a los judíos. ¿Y cuál fue el resultado? Lo crucificaron. Es decir, un pueblo que ya había perdido no solo la memoria, sino también el reconocer dónde estaba la verdad. Y creyeron que podían matar esa verdad que no les gustaba. Creyeron que en la cruz iba a morir. Pero Él murió para que nosotros recibiéramos salvación y vida nueva. Y la prueba es que resucitó. Por eso que Dios está ofreciendo su mano, su contacto, su presencia y el que nosotros deseamos vivir con Él, sin apariencias. No seamos perushines, sin apariencia, sino con la verdad en la mano. Si tenemos que pedir perdón, pedirlo a Dios. Y Él otra vez nos levanta. Y si hacemos algo bueno, demos gracias que Dios nos permite hacerlo. Y sigamos haciéndolo. Y sigamos haciéndolo. Por lo tanto, entonces, Perushín es el nombre original de los que conocemos como los fariseos, los separados. Nunca olvide la advertencia de los perushines. Nosotros somos gente especial, diferente a ustedes. Así eran los fariseos. Nosotros sí conocemos a Dios, ustedes no. Cuidado con eso. Es fácil pasar de la justicia a la santurronería. Es muy fácil. De la realidad interior a una apariencia externa. Es muy fácil pasar. Y de la piedad a la impiedad. Si no estamos conectados con el árbol que produce la savia para que las ramas sobrevivan y se renueven y se multipliquen y den fruto, no hay nada más, no hay nada. Esa es la tarea ahora que el Señor nos está pidiendo a través de esto que estamos viendo y leyendo. Y esta es la conclusión que saca Jonathan Cahn. Y la conclusión es, hay muchos creyentes que son perushines. Una supuesta vida espiritual interior que se derrite cuando el perushín se da a conocer. Y esos hermanos, a lo mejor nosotros podemos estar incluidos ahí, necesitamos recuperar otra vez el contacto con el árbol principal. Ese es el otro significado de la palabra identidad. Solo hay una verdadera identidad si Cristo está en nuestra vida. ¿Cómo se puede uno ahora guardar de caer en esto? ¿Cómo evitar caer en esto que hemos conversado? Habite siempre en el corazón y no en las apariencias. Habitemos siempre en el corazón y no en las apariencias, porque a veces las apariencias nos pueden engañar y cometemos errores.
aún sabiendo, y aquí está diciendo si usted ya sabe suficiente, aún sabiendo, manténgase siempre como un niño en su vida espiritual. ¿Es fácil mantenerse como un niño para alguien que ya superó los 30 años, 35 años, 40 años? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Cuál es nuestra respuesta inmediata? Mira, a mí no me venga con cuentos, yo soy viejito y sé lo que hago y sé lo que digo. ¿No es así? ¿Qué es mantenerse como un niño? Escuchar algo que puede parecer demasiado sencillo, como lo que estamos hablando ahora. Y de pronto decir, ¿qué podré aprender de ello? Eso es mantenerse como un niño. Los niños están constantemente aprendiendo. Los adultos, si tomamos esa posición, estaremos constantemente aprendiendo y mejorando. Ese es el consejo que nos da aquí el maestro. A veces de pronto, teniendo nada, pero a la vez, al estar conectados con el árbol, teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Y eso lo hemos visto en nuestra experiencia como creyentes en Cristo, que a veces todas las cosas van caminando hacia abajo y no podemos detener que van hacia abajo. Y de repente eso se detiene, se establece y empieza a ir hacia arriba. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Lo hicimos nosotros? Dios metió la mano. Dios metió la mano y dijo, venga, no lo voy a dejar allá abajo. Pero solo un niño lo piensa y lo cree de esa manera. Solo un niño. Alguien que no es un niño, qué buena suerte. Qué buena suerte. No, desde que uso esa medallita que alguien me regaló tan bonita, pero qué buena suerte. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Nunca confíe en lo que ha sabido o hechos que ha presenciado. Acuda nuevamente cada día al árbol. Al árbol. El Señor. Veamos Isaías 57:15. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿De quién está cerca? Dios, en lo que hemos leído ahí. Del quebrantado y humilde. Allí están los ojos del Señor. Por eso, la vida cristiana tiene que ser tomada en serio. La identidad. Hemos hablado bastante de lo que es la identidad. Cristo en mí y yo en Cristo. Y aquí, en esto que hemos leído, a Dios se le pone como el árbol que produce la savia para todos los que dependen de ese árbol. Todos los cristianos. Y no hay otra manera de vivir así. La pregunta que Jonathan Cahn hace esa visión al maestro es, maestro, ¿qué debemos esperar de este tiempo en que estamos viviendo? ¿Qué debemos esperar? Y la respuesta del maestro fue, nada.
No podemos ni debemos esperar nada. Solo estar atentos a lo que Dios va a hacer. Y nos va a pedir a nosotros que lo hagamos también. Y la pregunta, maestro, ¿cuál será eso? ¿A qué se refiere? A la gran obra que Dios va a hacer en el mundo y que necesita ayuda, necesita sus discípulos, necesita sus creyentes, porque es la última oportunidad de Dios para que aquellos que no han creído en Jesucristo lo reciban, lo conozcan y disfruten de Él y tengan vida eterna. Esa es la tarea que tenemos ahora. Y nos podrán decir sí o nos podrán decir no. Pero Dios le ha dado al hombre libre albedrío. El hombre puede decir no aún a lo bueno y decir sí a lo malo. ¿Cuál es la conclusión que sacó Jonathan Cahn de esto? Y lo pone ahí cuando escribe esto. Jamás un perushín. Eso es todo lo que dijo Jonathan Cahn. Jamás un perushín. No, un seguidor de Dios y conectado con el árbol de vida. ¿Tú quieres una vida realmente sólida con Dios? Si quieres una vida sólida con Dios, conéctate con el árbol de vida que es Jesús. Jesús en ti y tú en Él. Esa es la respuesta. Y veremos la recompensa final, salvación y vida eterna. Sigan pensando en lo que se nos contó de ese hombre de 99 años. Es para tomarlo muy en serio. Ese hombre debería haber muerto antes de los 99, máximo 86. Y sin embargo, miren hasta dónde ha llegado. ¿Por qué? ¿Qué querrá Dios mostrar a la familia de ese hombre? ¿Qué le querrá mostrar a la familia? Conmigo hay más esperanza de lo que tú crees. Eso es lo que Dios dice. Para mí, nada es imposible. Y Dios tiene un plan con esa persona de 99 años. Algo va a hacer con él. Y que va a tocar la vida de muchos que le conocen. Así es, así funciona. Pongámonos de pie para orar. ¿Hay alguna necesidad especial por la cual orar? Padre bueno, en esta tarde queríamos darte muchas gracias, Señor, por este relato sencillo que hace Jonathan Cahn, pero con un sentido tan profundo. Qué fácil es que nos convirtamos, Señor, en perushines, en circular solamente entre nosotros, decidir entre nosotros, creer como se nos ocurre a nosotros y pensar que los otros están equivocados. Gracias, Señor, porque esa situación en el Nuevo Testamento, que era el grupo de los fariseos, permitió que tú murieras en la cruz y resucitaras para nosotros conocer la verdad y tenerte en nuestro corazón. Padre bueno, en tus manos estas peticiones. Gracias por esta encuesta que se levantará. Queremos, Señor, que tú nos digas cómo caminar y hacia dónde caminar y qué es lo mejor. Oramos, creemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.